para entender por qué Dios consideraba agradable el olor de la sangre quemada y la grasa de los sacrificios del Antiguo Testamento, y yo creo que hay que hacer un análisis hermenéutico, amados del Señor, que yo creo que todos queremos saber esto, ¿verdad? Porque hay que considerar un contexto histórico, cultural, teológico, tipológico de todos los sacrificios. Para poder uno comprender esto, es bueno entender el contexto cultural. Por ejemplo, en la antigüedad los sacrificios eran una práctica común en muchas religiones. Es que la mayoría de las naciones ofrecían animales a sus dioses con la creencia de que las ofrendas podían apaciguar la ira de los dioses o podían traer favor de los dioses. En Israel, sin embargo, los sacrificios no eran solo una costumbre cultural, mis amados, sino que también era un acto de obediencia a un Dios santo que estableció su propósito redentor en ellos. Por eso nosotros vemos en Levítico, que es la forma de cómo las personas, en verdad, porque ahí habla de que si una persona hubiera cometido un pecado, que aunque no fuera un pecado voluntario, era considerado como culpable y entonces esto era lo que tenía que hacer. Todos estos requerimientos de cómo las personas podían relacionarse con Dios y cómo podían restaurar su condición una vez después de la culpabilidad hallada en esa persona, es lo que la Biblia describe. Me parece a mí que Levítico es un libro fundamental. Bueno, hablando de Levítico, es un libro fundamental, y cuando digo fundamental es que establece los fundamentos importantes entre la buena relación del pueblo con Dios, y que eso tiene que ver con nosotros también en este tiempo. Los sacrificios que Dios ordenó a Israel en la ley de Moisés, especialmente en Levítico, tenían un propósito bastante interesante. En pasajes como por ejemplo Levítico capítulo 1, versículo 9, versículo 13, versículo 17 y más adelante que nosotros vayamos a leer números en el capítulo 15, se menciona que los sacrificios exactamente eran de olor grato para Dios. La expresión no indica que Dios tiene un sentido de olfato humano. Vean qué interesante esto, sino que es como lo hemos dicho muchas veces acá en el programa El Buen Pastor, este es un antropoformismo. Esta palabra siempre me cuesta decir antropomorfismo, es decir, una manera figurada de describir que Dios aceptaba con agrado la obediencia del adorador. Eso es definitivamente así. Y cuando Dios dice que el sacrificio tiene un olor grato, el significado real es que el Señor se complace en la obediencia y el arrepentimiento. Esto es lo que significa el olor grato del sacrificio. Es una proyección más espiritual que de cualquier punto de vista físico, porque tiene que ver obediencia y arrepentimiento del que lo ofrece, más que en sí un sacrificio. Ustedes recuerdan lo que Samuel dijo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? A ver, Saúl, ¿cuáles son los sacrificios de Dios? Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, es un corazón contrito y humillado. Es la gente humillándose delante del Señor. Es un verdadero arrepentimiento que lleve consigo obediencia. Esos son los sacrificios que Dios ama. Entonces, este olor grato de la ofrenda quemada, eso es lo que representa para Dios. No es un olor en sí literal de la carne, ni del olor del humo cuando se quema la carne, sino más bien Dios está haciendo lectura del corazón de quien ofrece el sacrificio. Entonces Dios estableció que la sangre y la grasa de los animales tenían un papel muy específico en la expiación. Por ejemplo, Levíticos capítulo 17, versículo 11, que llegaremos muy pronto al capítulo 17 en la lectura, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Oigan qué interesante esto. La sangre era rociada sobre el altar porque representaba el pago por el pecado, y esto está también proyectado y mencionado muy bien en el Nuevo Pacto. Lo hace el escritor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Cada sacrificio con sangre en la Biblia, hermano, que está proyectado acá en Levítico y en todo el proceso del contenido bíblico, apuntaba al Señor Jesús, al sacrificio en la cruz, que fue el cumplimiento perfecto de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Como lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante, todo aquello era figura de lo que tenía que acontecer.
por ejemplo, cuando se habla de la grasa, ¿verdad? Como parte del sacrificio, o la grosura. Esa es una enseñanza muy buena, la grosura en el sacrificio. Eh, y dice que toda la grasa es de Jehová. La grasa era vista como la mejor parte del animal, era la porción más rica y más valiosa. Vean ustedes qué tremendo esto. Quemarla en el altar representaba dar lo mejor a Dios, en contraste con guardar lo mejor para uno, ¿verdad? Era darle lo mejor a Dios. La grasa simbolizaba prosperidad, gozo, plenitud. Eh, la grosura o la grasa en la Biblia tiene un significado maravilloso de verdaderamente de una relación con Dios. Vean ustedes la proyección. La persona que ofrecía el sacrificio tenía que quedarse ahí hasta que la grasa fuera consumida. Esa grasa hacía que el fuego ardiera más, y aquel humo que despedía la grasa era la representación misma de cómo estaba siendo consumida la ofrenda y cómo estaba siendo consumida la grasa. Dios miraba eso agradable porque miraban a aquella persona, o sea, no era un sacrificio que yo nada más lo dejaba ahí y me iba. Yo tenía que quedarme ahí hasta que fuera consumido todo aquello. Esto representa adoración, representa rendición, representa humillación delante del Señor. Dios hace lectura del corazón de cada uno de nosotros. Y me parece que esto tiene una proyección al día de hoy maravilloso, cuando habla de los sacrificios del Señor, ¿verdad? Sacrifiquemos alabanza, adoración al Señor. No está diciendo que es un sacrificio en el término mismo de la palabra, tal como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Y que me voy a sacrificar para darle alabanza y adoración al Señor. Más bien es un acto deleitoso de nosotros, donde venimos y nos rendimos y nos humillamos delante del Señor, que Dios ve eso bueno. Entonces, todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra y figura de Cristo. Y esto lo menciona Pablo también allá en el libro de Colosenses. Recordemos que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, su sangre fue el sacrificio perfecto que expió el pecado de toda la humanidad. Entonces, todo esto que nosotros vemos ahora en Levítico es proyección. Esto tiene un simbolismo profético hasta la cruz. Y ahí lo vemos en la proyección, como les vuelvo a repetir, del sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Sí, excelente pregunta, muy buena la observación de la hermana. Entonces está claro que ese olor fragante no es en sí el olor de la sangre, porque en otras ocasiones Dios también le reclamó al pueblo que los sacrificios de ellos no llegaban en olor fragante a él, porque su corazón estaba lejos de ellos. Entonces, un olor fragante es un sacrificio bien ofrecido, es un sacrificio ofrecido de corazón, es un sacrificio dado con excelencia al Dios Todopoderoso, y a eso es lo que se refiere el olor fragante, no propiamente y literalmente el olor de la sangre, como dice la hermana. ¿Por qué será que a Dios le gusta el olor a la sangre? Sino que olor fragante al Señor era la actitud de haber hecho el sacrificio de corazón, como Dios lo mandaba en este caso en el Antiguo Testamento, que sabemos que Jesús es ese sacrificio único y verdadero, eterno, que definitivamente fue agradable al Señor, ¿verdad? El sacrificio de Jesús fue aceptado y fue en ofrenda, en olor fragante a Dios, porque Él lo dio de corazón, lo dio por amor, lo dio en obediencia al Padre. Estando en Getsemaní, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Hebreos nos explica claramente que el sacrificio de Jesús fue satisfactorio para nuestro Padre Celestial. Entonces no es que a Dios le gusta el olor a sangre, o le gustaba antes en este caso. La sangre, ¿por qué? Bueno, porque los estragos del pecado, recuerde que Dios lo había anunciado, la paga del pecado es la muerte. Los estragos que hace el pecado en la vida es de destrucción física, emocional, destrucción espiritual también, en una eternidad en el infierno para los que no reciban a Cristo. Entonces el pago por la redención del pecado, al revertir los estragos del pecado, siendo que la sangre también contiene la vida, tenía que haber derramamiento de sangre también, como ya lo leyó el pastor Rodolfo ahí mismo en Levítico, y lo comprueba también en el Nuevo Testamento. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces eso es que la sangre simboliza la vida. La desobediencia de la raza humana trajo mal
a la raza propia humana, a todo el ser, y solamente la sangre misma podía revertir eso que los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a aquel cordero perfecto, aquel sacrificio perfecto que gracias al Señor se dio 4000 años después de Adán, exactamente después de la caída de Adán hasta el Señor Jesucristo. Hay 4000 años, Jesús viene, ofrece su vida, es el cordero perfecto, derrama su sangre literalmente, y por la sangre de Jesús nuestros pecados son perdonados, los estragos del pecado, de la destrucción en nuestra vida son totalmente quitados, experimentamos la salvación y tenemos la promesa maravillosa de la vida eterna. Sí, pero me pongo a pensar yo, ¿verdad? En esos sacrificios que se ofrecían Continuamente. pero me pongo yo a pensar a nivel nuestro, todo el olor que despedía Claro, eso, más bien era un olor feo. un ¿verdad? olor desagradable, claro. Nauseabundo. Sí, Claro. pero para Dios representaba esa actitud del corazón Exactamente. de cada persona venir y reconocer el sentido de culpa Exacto. en su vida, porque esto en el ser humano está inherente, hermanos. Vean ustedes que en términos también a nivel de, cuando hablamos a nivel legal, los sistemas judiciales en los países, me parece que en todos los países y en nuestro país también, favorecen mucho a aquella persona convicta que verdaderamente muestra arrepentimiento. El sistema penal y todo el proceso penal, ya una vez que la persona está purgando una pena, si verdaderamente está arrepentida, eso le favorece. Vean ustedes qué interesante, ¿verdad? Porque a nivel humano. A nivel humano, porque eso es inherente en el ser humano. O sea, en la persona debe haber arrepentimiento. Si cometió un error y si se equivocó, ¿cuál es el remedio para eso y la solución para eso? El arrepentimiento. Lo terrible de aquello es, por ejemplo, una persona que fue, hablando en términos legales, que fue condenado a 35 años por homicidio calificado y está ahí purgando los años en la cárcel y no muestra ningún sentido de arrepentimiento, más bien todo lo contrario. El sistema no va a traer así ningún favorecimiento, porque el mismo sistema está haciendo lectura de que la persona para nada le sirve estar ahí en la cárcel, o sea, no ha aprendido nada. En términos nuestros, espirituales, para cada uno de nosotros y para cada ser humano, Dios ama el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, de que el corazón se vuelva a Dios, y por eso estos sacrificios representan eso. El olor fragante es verdaderamente ese corazón contrito que se vuelve a Dios y que está presentando una ofrenda porque está reconociendo su condición y que su condición delante de Dios no está bien, y eso es lo que Dios ama. Y le está dando lo mejor a Dios, le está dando su todo. Me recordaba ahora Romanos 12:1, ya la aplicación espiritual de las ofrendas, bajo el nuevo pacto. Así dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí está otra vez agradable, que es vuestro culto racional. Entonces no hay duda que ese olor fragante se refiere a la actitud. Sí. Qué buena pregunta. Muchísimas gracias a la hermana por hacernos esta pregunta, que yo creo que nos da lugar pues también a tener amplitud en la respuesta.